Nos vamos a dedicar hoy a contemplar el misterio de la oración de Cristo, que es la que da sentido a toda nuestra vida cristiana, es la tarea fundamental, la razón, la causa de nuestra vida. De aquí se deriva todo y sin esto sencillamente no existe nada. Es la tarea fundamental a la que se dedica la Iglesia, la misión fundamental en el sentido etimológico de la palabra, fundamental, el fundamento, el sustrato, la base, la piedra angular de toda la vida cristiana, que es la alabanza de las personas divinas y la intercesión por toda la humanidad. En definitiva, es lo que es la liturgia, que es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo unido a su esposa, la Iglesia. Todo lo demás tendrá, por supuesto, su importancia, pero deriva su virtualidad y apunta siempre hacia la persona de Jesucristo en oración y fuente de oración, la causa de nuestra oración. Es una tarea a la que se dedica Jesús desde que entra en este mundo, incluso en su necesidad psicológica, en su perfecta naturaleza de hombre. Jesucristo, orante, es la persona dedicada inmediatamente a la persona del Padre, porque ora con perfecto conocimiento y en perfecto amor al Padre. Le conoce perfectamente y le ama infinitamente. Por eso dirá: nadie conoce al Padre sino al Hijo. Mateo 11:27, solo yo conozco al Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa, más expresión de amor no puede existir. Juan 10:30. ¿Cómo es la oración de Cristo? Es la oración del que ora sabiendo con absoluta certeza de que siempre es escuchado. Yo sé que tú siempre me escuchas. Juan 11:42. Y es en la oración donde su conciencia de hijo, su conciencia filial, alcanza su máxima expresión. Es preciso que me ocupe de las cosas de mi Padre. Es la tarea para la que ha venido Jesús al mundo. Lucas 2:49. Yo no estoy solo, sino yo y el Padre que me ha enviado. La conciencia de permanente comunión, de presencia del uno para el otro, del uno en el otro. Es además maestro de oración, a quien se le pide que nos enseñe a orar. Por eso su función sacerdotal es esencialmente una función orante. Por supuesto que también lo es reveladora, es sacrificial, porque en definitiva su oración definitiva es la entrega de su vida en la cruz. Pero su función orante, por la que Cristo glorifica al Padre e intercede siempre por toda la humanidad, nos lo recuerda la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 7, Hebreos 5:7, donde se nos recuerda, ¿no?, cómo Cristo oró presentando oraciones y súplicas con poderosos clamores y lágrimas. Y Cristo en el cielo continúa orando, glorificando al Padre e intercediendo como sacerdote, como mediador por toda la humanidad, por la salvación del mundo. Una tarea sacerdotal, una tarea orante, que en su naturaleza humana comienza en el misterio de la Encarnación y dura por todos los siglos. Por eso se le llama sumo
pero también eterno sacerdote. Su sacerdocio no tiene fin. La salvación nos ha venido por todas las acciones de Jesucristo, porque todas sus acciones son redentoras. Sus milagros, sus signos, sus enseñanzas, su predicación, por supuesto su sacrificio en la cruz y por su oración. Conocemos muy bien los rasgos de la oración de Cristo. Ora en el gozo y en la alabanza, Lucas 10:31. Otras veces presenta peticiones y súplicas, algunas de ellas con angustia, con tristeza y con sudor de sangre. La oración es expresión de sentimientos muy diferentes en Jesucristo y en nosotros. Su oración siempre implica la entrega, la sumisión, la rendición de su voluntad en amor al Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. De hecho, es un hombre que se retiraba frecuentemente a lugares solitarios. Necesitaba orar solo. Incluso psicológicamente necesitaba experiencia de soledad. Dice, se retiraba a lugares solitarios y se daba a la oración. En Lucas 5:16. Por eso Él es el cumplimiento de todas las enseñanzas suyas propias. O sea, Él es el que pone en práctica lo que Él enseña. Por ejemplo, nos dirá, es preciso orar en todo tiempo y sin desfallecer. Lucas 18:1. Unas veces oraba a solas, otras veces oraba en la sinagoga o con las gentes, con las multitudes. Y sobre todo aparece en oración en los momentos fundamentales y de las grandes decisiones, como bien recordamos, antes de la pasión, en el huerto o cuando elige a los 12, en el monte Tabor o en ese monte alto, al comienzo de su vida pública, en el desierto, donde se dedica a la oración y al ayuno, a la penitencia. Estaba orando antes de enseñar el Padre Nuestro. Todas las grandes decisiones o momentos de su vida han sido precedidas por momentos explícitos de oración. En Jesucristo, acción y contemplación no se distinguen, si bien se dedica a las dos tareas. Hay veces que se dedica explícitamente a la oración, o sea, pasó la noche en oración. Pero no estorba jamás una cosa a la otra. Hay una perfecta armonía entre su vida pública, digamos así, y su vida específica de oración. Termina una actividad, comienza la otra. A veces quiere dedicarse a una, pero la interrumpe. Cuando se lleva a los apóstoles a un lugar tranquilo a descansar, a orar, pero las multitudes le siguen y él deja que los apóstoles se vayan o los discípulos y se dedica a atender a la gente, es capaz de cambiar una decisión tomada por las necesidades. Es muy bonito ver cómo funcionan los mecanismos del corazón de Cristo y que es capaz de no distinguir entre una tarea y la otra, donde la vida de oración no queda interrumpida por la actividad y la actividad no es una sustitución barata de la vida de oración como mucha gente pretende. En definitiva, ¿cuál es el problema cuando ya después de contemplar a Jesucristo pensamos en nuestra propia vida de oración? Pues que por más que nos cueste reconocerlo, hermanas, y muchas de ustedes llevan ya una temporada muy larga dedicadas
prácticamente exclusivamente a la oración, el problema es que no sabemos orar. Que esa es la realidad. Que vengo cada mañana aquí y yo es que no sé ni para adelante ni para atrás, si voy mejor, si voy peor, o estoy dando vueltas como una peonza. Que no tenemos ni idea. Cuento con mucha frecuencia, porque me hizo muchísimo impacto y nunca lo he olvidado. No sé si de hecho a lo mejor la hermana venía en uno de esos viajes, pero me acuerdo que en uno de esos viajes, cuando venían los muchachos de Nueva York conmigo, me acuerdo que estábamos en el monasterio de la Aldehuela, donde está enterrada Santa Maravillas de Jesús, el último Carmelo que fundó, y estábamos hablando con la Madre Priora, que en ese momento creo que ha muerto hace un par de años, la Madre María Reyes, y que fue novicia de la Madre Maravillas. Y no sé cómo salió la conversación, que ella cuenta que cuando ella era novicia, esto lo está contando ya de priora, y cuenta que cuando estaba muriendo la Madre Maravillas, estaba toda la comunidad en la celda, sentadas en el suelo de la celda de la Madre, pues acompañándola a morir, y ella pues estaba tumbada en el jergón de su celda, y las novicias, pues las de velo blanco, como hacen muchas comunidades, pues en la primera fila, que se supone que por ser novicias tenían que estar calladitas. Pues esta, en vez de estar calladita, no se le ocurre cosa mejor a la Madre María Reyes, en ese momento novicia María Reyes, que decirle a la pobre moribunda, a la Madre Maravillas: Madre, ¿por qué no nos enseña a rezar? No la podrán dejar morir tranquila la pobre criatura. Y ella cuenta que la Madre Maravillas giró la cabeza. Es una mujer que estaba ya en el matrimonio espiritual, literalmente, o sea, lo dicen los que saben de estas cosas, ¿no? Está en la cumbre de la santidad, está muriendo en la cumbre de la santidad. Y dice que se le quedó mirando y le dijo: ay, hija, ¿y quién sabe rezar? Bueno, pues si en la séptima morada los que están ahí, que nos queda todavía un poquito lejos, sienten que no saben rezar, los que andamos por el corralillo de las primeras moradas, no sé qué podemos pretender. La conciencia de que es un puro don, que la oración es un misterio, que es la pura acción de Dios en un alma, y que no tenemos ni la menor idea, y no tenemos por qué tenerla. Es lo más maravilloso y lo más frustrante, la vida de oración. Unas veces no sabemos si sirve para algo o no sirve para nada. Yo fuera oblata, que no tengo planes de serlo, pero fuera oblata y viera el panorama del clero, yo tendría que decir: no sé qué rayos hago yo en este monasterio. Me imagino que alguna vez se les habrá pasado el pensamiento, ¿no? Pues como es un misterio especialmente misterioso el de la oración, donde no hay ninguna referencia externa, ni hay hoja de Excel, ni hay análisis de laboratorio que te puedan decir mínimamente qué tal va uno en esto de la oración, pues que nos paremos a pensar muy seriamente qué idea tenemos de lo que es orar. Yo lo primero que les recomiendo, y me recomiendo a mí mismo, es no juzgarnos, no evaluarnos, no expresar opiniones, cuando en el fondo no tenemos ni idea. ¿Qué puede saber una superiora de cómo va la vida de oración? Pues verá unos signos, pues parece que pone los ojos muy en blanco, parece que está muy quietecita, pues unos signos externos muy pobres y muy engañosos, que no son gran síntoma de gran cosa. Que no, es que es una hermana muy fervorosa. ¿Qué sabrá usted?
lo que pasa por dentro. Si no sé ni lo que pasa por dentro de mí, estamos más perdidos que perdidos. Entonces, ¿cómo empieza la oración? ¿Qué es lo que hacemos cuando venimos aquí en el primer momento, cuando les toca el turno de no sé qué hora intempestiva? Pues lo primero, decir: Señor, no sé orar, pero Lucas 11:1, enséñanos a orar. Todos los días la oración empieza con la confesión de mi propia pobreza, de mi propia ignorancia, y la humilde petición a aquel que es maestro de oración, que me enseñe a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Dice literalmente el texto. La conciencia de que no sabemos orar, pero que venir a orar es entrar en la escuela de oración donde Él es el único maestro. Yo no sé orar, pero ora tú en mí. Creo que vives en mí, y aunque mis palabras son torpes, que el Padre escuche tu voz en mí. Porque tú sí sabes orar, porque tú me incorporas a tu oración. Porque tú, que eres maestro de oración, pones en mi corazón gemidos inefables, derramas tu espíritu. ¿Qué pasa? ¿Cómo pasa? ¿Cuánto fruto da? No tengo ni la menor idea. Entonces, el fundamento, el comienzo de la oración es un humildísimo acto de humildad. Es la confesión de nuestra indigencia, de que no soy más que un andrajoso mendigo a la puerta de su corazón. No sé, de ahí viene la palabra infantil, por cierto, ¿no? In, la partícula sin, en latín, effatus, en latín, palabra. ¿Qué es un niño, un infante, una persona que no sabe hablar? ¿Qué es ser infantil en la vida espiritual? El que no sabe hablar a Dios. Por eso es tan bonito cuando enseña a Jesús a orar y da tantos consejos tan maravillosos que nos vendría bien de vez en cuando hacerle caso. Dice: cuando oren, no sean como los farsantes, que se creen que por sus muchas palabras van a ser escuchados. Ya lo dice Santa Teresa, no consiste en mucho hablar, sino en mucho amar. Entonces, si algo es la oración, hermanas, orar es amar. Tengo de oración, creo que lo he dicho en otro contexto, lo que tengo de amor, lo que tengo de caridad. Vale la oración lo que vale mi amor. Vendría bien aquí traer a la memoria esa bienaventuranza preciosa: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán, o ellos hablarán, o ellos escucharán a Dios. Se trata, San Juan de la Cruz, y lo he repetido varias veces, dice: por este camino de la vida espiritual se avanza más quitando que poniendo. Se trata de dejarse limpiar. El que es limpio de corazón. Esa tarea sí que nos corresponde a nosotros. Obviamente con su luz, con su gracia, con su fuerza. La tarea nuestra, precisamente, y con toda sabiduría, los grandes maestros de vida espiritual hablan de la primera etapa como de una etapa purgativa. Y ustedes bien saben que cuando se explican estas etapas no son etapas que te dan el diploma y ya te gradúas, sino la vía purgativa es toda la vida, pero que se va abriendo a otras etapas, iluminativa, unitiva, ¿no? Pero es purgativa siempre,
Por eso el santo se confiesa hasta el último momento de su vida, pero no está haciendo una comedia para que se entere el confesor que soy una santa. No, porque tiene conciencia de que siempre está en esta etapa purgativa. Entonces, orar es amar la conciencia de que el Hijo ama al Padre en mí y que el Padre ama al Hijo en mí y conmigo. Y le ama conmigo, que soy su esposa. Él es portavoz de mi amor al Padre. A mí me escuchará o no me escuchará, pero a su Hijo no puede no escucharle. Y su Hijo habla al Padre. Por eso es tan importante la conciencia de la inhabitación de las tres divinas personas como requisito esencial para la oración. Que tres divinas personas han venido a poner su morada en mí, que han acampado en mi corazón, que soy templo de Dios, que soy la Iglesia. Y que la hermosa, o sea, no sé, venir a rezar y unas veces no sabe ni qué rezar, pero vamos a ver, criatura, ¿no te parece suficientemente fascinante que el Dios que no cabe en los cielos infinitos se haya encerrado dentro de mi corazón? Y eso no es como para que se me salten las lágrimas, porque anda que no somos patéticos para llorar tantas tonterías. Pues estas cosas parece que tenemos como el corazón de piedra. Pero ¿quién soy yo para que tú vengas a vivir en mí? Y maravillarme, y alabarle, y glorificarle. Pero ¿quién soy yo para que te hayas fijado en mí? Entonces, toda esta conciencia de la presencia, que es lo que es la oración, la conciencia personal, amorosa, activa de las tres divinas personas que inhabitan en mí, la oración no es otra cosa. Si tomara conciencia de esta presencia, que en algo tan pequeñito como es mi corazón se hayan podido encerrar las tres divinas personas que ni en los cielos infinitos pueden caber. Pues si ese no es el mayor misterio de amor, y que yo sea esposa del que vive en mí. Ninguna esposa puede decir eso de su marido, que mi esposo vive en mí y yo vivo dentro de él. Bueno, toda esta conciencia de la inhabitación es la raíz, la clave, el fundamento de la vida de oración de todo cristiano, hermanas, de todo cristiano. Por eso nunca tendremos suficiente ponderación, contemplación, el revolver este misterio de amor trinitario en el corazón. Pero hermanas, que esto no es teología ficción, que esto no es poesía barata, que esta es la realidad que sustenta toda nuestra existencia, que nacimos para este misterio, que existimos desde toda la eternidad en el pensamiento de este misterio, en la elección de Dios. Hermanas, ¿ustedes saben cómo esto relativiza todo el resto de las cosas que nos preocupan a lo largo de un día? O sea, frente a esta maravilla, ¿qué problemas tengo? ¿Qué cosas me preocupan? O sea, si esta realidad fuera el pensamiento dominante de mi vida de cada día, otra cosa es que luego esté apasionado, pues porque otras personas lo conozcan, porque otras personas lo vivan, para que los seglares, en la medida de su capacidad o de cómo se les puedan explicar estas cosas, pues vayan participando de este misterio. Yo, por ejemplo, yo no sé a quién, se lo he dicho a varios de los padres de la prelatura, estoy maravillado de lo que están haciendo estos padres ahí en la catedral, Pero vamos, yo no he visto tanta gente en una misa de diario en mi vida en ningún sitio.
y que me tengan que llamar a mí para que me ponga a confesar, porque si no las confesiones no terminan. Anoche estuve confesando casi hasta las 9. Bueno, es una cosa extraordinaria, pero como a ellos les debe parecer tan normal que tengan el Santísimo expuesto ahí, la cantidad de gente que entra. Yo la primera mañana bajé tempranito a la capillita del obispo, que yo, en cuanto hay 2 o 3 ya me parece que me están quitando a nuestro Señor Jesucristo, pues dije, y encima le va a hacer más caso al obispo que a mí, que para eso es el obispo que lo tengo aquí. No he vuelto a rezar en esa capilla, me he ido a la catedral. Pero claro, te sientas en la catedral y se te acercan continuamente, ¿me puede confesar? Me parece una cosa maravillosa. Y vamos, que lo disfruto. Como una confesión te va a interrumpir la vida de oración, será que te ayuda a la oración, ¿no? Que me parece verdaderamente maravilloso. Que la gente con los problemas que tiene, la gente tiene los problemas aquí que tiene la gente en el mundo entero, pero que es que estos días me ha tocado escuchar unos problemas bastante espeluznantes. Y dices, jolín, y aquí están, y son las 6 de la mañana, ¿qué hace un seglar aquí a las 6 de la mañana? Que no tiene la capilla en su casa, ¿sabe? Pues hoy, por ejemplo, pues tenía delante mío una pareja de novios. Joder, pues qué maravilla que a las 6 de la mañana hay una pareja de novios, los dos rezando. Entonces, no nos damos cuenta cómo Dios busca a cada persona en su lenguaje, en sus capacidades. Y por eso me resulta especialmente atractivo pues estar en misiones. O sea, yo que trabajo con gente analfabeta, que encima de analfabeta ni siquiera la mayoría sabe español, y nosotros los jueves exponemos el Santísimo, que ellos no saben todavía si lo que hay que adorar es el hierro de fuera o lo de blanco de dentro. Pero si ellos nunca habían visto una custodia. O sea, la gente, los niños, ¿eso qué es, padre? No es que no lo hagan, es que nunca lo han visto. Pero que todos los jueves por la tarde se exponga el Santísimo, estamos nosotros y rezamos vísperas. Yo antes de llegar a la parroquia ya llevaba una caja, lo ha vivido la hermana, llevaba una caja con 200 libros de la liturgia de las horas. Un libro pequeñito con las 4 semanas. Pero no se pueden imaginar lo que se tarda en los preparativos de la oración. A ver, agarren el libro. La cinta amarilla, allí lo llaman listón, el listón amarillo en la página 29. Ya me sé hasta las páginas de memoria. La roja, no sé cuántos. Vamos a ver. Y van todos deletreando con el dedo. Dios mío, claro, los mejores son los niños. Los pobres viejos no saben si lo tienen al derecho o al revés. Pero ahí están. ¿Por qué a los pobres no se les enseña a rezar la liturgia de las horas? Y todos los domingos, antes de la misa de 8, a las 7:30 se reza laudes, mientras uno está confesando. Pero ni idea, o sea, ellos no sabían lo que era un sacerdote confesando, ni la menor idea, aquí, porque no sé, hay un poco más de tradición espiritual y que la prelatura ya lleva unos años funcionando y muy bien, ¿no? Me pasó una cosa muy curiosa, de una persona que se me vino a confesar, que me dice, no, es que le oí su homilía en las oblatas y me lo encuentro confesándose en la catedral. Si es que el Señor hace cosas increíbles. Y éramos varios curas, y vino a hablar conmigo, no sé si por casualidad o porque me vio que estaba y quería hablar conmigo, no tengo ni idea ni ese asunto mío. Entonces, este misterio de la oración, hermanas, que no tenemos ni idea de las cosas que van pasando, pero nosotros tenemos que ver H2O, tenemos que ver lo que invertimos y lo que conseguimos. Y claro, si no hay una correlación, pues no servirá para nada. Si es que es una cosa muy misteriosa, que uno no tiene ni la menor idea. ¿Qué pasa porque uno viva esta realidad, este misterio de amor, que es la presencia de las 3 divinas personas en el corazón del hombre? Y creo que a ustedes precisamente les viene muy bien, aunque seamos unos palurdos los que venimos de fuera a hablarles de estas cosas, que les recuerden lo esencial de la sustancia de la vida contemplativa.
también para que uno se tome las cosas cada vez más en serio, que uno también se pueda apoltronar, incluso dentro de un monasterio, en la rutina, el ir arrastrando la chancleta, bueno, pues si esto, pues en el fondo no pasa nada. No, sí pasa, claro que pasa. Entonces, el que haya personas que recuerden al resto de la humanidad la absoluta centralidad, yo como estoy acostumbrado a vivir con tales desastres, estos días que veo a tantos curas rezando, chicos, que estoy un poco desorientado, ¿qué quieren que les diga? Entonces estaba pensando una cosa que a lo mejor no lo debía decir y grabarlo aquí en un aparato de estos, pero yo estoy asombrado de lo que reza el obispo de aquí. Cada que voy está en la capilla rezando con el Santísimo expuesto. Y yo he estado en muchas casas de muchos obispos que todos tienen capilla y jamás los he visto en la capilla. Rezan las monjitas que le ponen el desayuno. Vas y están las hermanas rezando laudes, pero el obispo no lo he visto nunca. Nunca. Digo, ¿ay? ¿Un obispo rezando? No sé, me voy a sacar un selfie con él. Es decir, un obispo rezando. Pues me parece admirable. Y a ustedes les parecerá normal, aunque no lo vean. Pero porque ustedes se cuidan mucho en qué ambientes viven. Vayan ustedes a poner una casa de ustedes donde yo les diga. En medio de la ciénaga sacerdotal. Entonces, pues nos podemos quejar todo lo que queramos, pero no saben ustedes cómo está el panorama por ahí. Yo creo que es muy importante entonces que esto quede muy destacado, muy resaltado, que es el corazón de la vida de la Iglesia. La Iglesia existe sobre todo y fundamentalmente para orar. En todas las formas diferentes, y que quienes tenemos el oficio de maestros, caramba, que seamos maestros de oración, aunque tengamos nosotros que empezar cada mañana la oración diciendo: Señor, enséñame a orar porque yo no sé orar. Entonces quiere decir que la Madre Maravillas no oraba, si estaba en la séptima morada, pero la sensación que ella tenía es de esto era un misterio muy misterioso. La humildad de la conciencia de la propia ignorancia. Esto contemplado en la persona de Jesucristo, que vive en oración, pero sobre todo muere en oración. Y la pasión, si es algo, es un continuo acto de oración. En el huerto de los olivos, en la oración sacerdotal, en la institución de la Eucaristía, en la recitación de los salmos en la cruz, pero si no fue más que un acto litúrgico. Dirá en Juan 13:15, como la oración cristiana es una participación de la oración de Cristo. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan también como yo he hecho. Repito, Juan 13:15. Es decir, nosotros no es que seamos imitadores de Jesús, externos, sino que es Él el que ora en nosotros y con nosotros. Es Él el que nos comunica el Espíritu Santo que ora en nosotros. El Espíritu Santo ha sido derramado en vuestros corazones, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Romanos 8:14. Ora en nosotros, ora por nosotros, ora por personas concretas, ora por toda la Iglesia, ora por toda la humanidad. Si precisamente en el sacramento del bautismo el pueblo santo de Dios participa del sacerdocio de Jesucristo, es precisamente para la oración. En eso consiste fundamentalmente el sacerdocio del pueblo santo de Dios, que no es un sacerdocio de segunda categoría, sino que tiene sus parámetros muy bien marcados.
Un bautizado que no le interesa la oración, no le interesa ser cristiano. Y por eso tiene derecho a que sus pastores le enseñen a orar. Como deberían de ser los monasterios, una escuela de oración, un lugar donde se aprende a orar, donde la gente de la calle aprende a orar. Y además incluye en la oración del sacerdocio común de los fieles toda la tarea de sus manos, que todo lo que se hace doxológicamente por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, glorifica a Dios y le rinde culto, y es oración, porque en eso consiste el sacerdocio común de los fieles, en la elevación de las cosas de la tierra al orden de lo celestial. ¿Recuerdan cómo dice al comienzo de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 1:14? Dice, todos perseveraban unánimes en la oración. ¿Para qué eligen los diáconos los apóstoles? Para que podamos dedicarnos a la oración, que es la tarea fundamental que nos ha confiado el Maestro. Hay una catequesis, una enseñanza preciosa del Papa Pablo VI, San Pablo VI, que dice, ¿qué hace la Iglesia? Son palabras del Papa. ¿Para qué sirve la Iglesia? ¿Cuál es su momento esencial? ¿Cuál es su manifestación característica? Y dice, la oración. La Iglesia es una sociedad de oración. La Iglesia es la humanidad que ha encontrado por medio de Cristo único y sumo sacerdote el modo auténtico de orar. La Iglesia es la familia de los adoradores del Padre en espíritu y verdad. Pues es precioso, es maravilloso. Esa es la tarea fundamental de la Iglesia. El ir a orar con la gente, enseñar a orar a la gente, invitar a la gente a orar. Por eso, toda espiritualidad, todo grupo, toda fundación, todo carisma, supuesto carisma, que no promueva esto, simplemente no es cristiano. El que no tiene la oración en el centro de su vida. Pues ¿por qué? Porque nosotros somos la familia de Dios, somos los amigos de Cristo. No os llamo siervos, os llamo amigos. 15:15. Si fuéramos siervos, con trabajar por Él bastaría, que es lo que hace un empleado. Pero aquí de lo que se trata es de tener amistad con Él. Por eso es tan grotesco cuando ves parroquias que tienen trabajadores que no pisan la iglesia. Caramba, qué pena que estén trabajando todo el día en la sacristía, en el mantenimiento, en la no sé cuándo, no sé qué, en la lavandería, no sé qué, y luego no van a misa el domingo. Pues menuda evangelización han hecho los curas de la parroquia. Son empleados de la iglesia, pero no son hijos, no son hermanos, no son de la familia. Toda actividad cristiana que no derive de la contemplación y no mueva a la contemplación no sirve para nada. Una de las cosas más raras que a mí me pasaron en el seminario, cuando empecé a dirigirme con don José, que fue cuando empecé primero de filosofía, con 17 años, y había que elegir unos apostolados y tal. Bueno, yo agitadísimo de que iba a ir a hacer apostolado con los seminaristas mayores, ya... Bueno, se lo cuento a don José y me dice, sí, vete a hacer apostolado. Sí, como no tienes oración, pues como entretente. Dice, no va a servir para nada lo que vas a hacer. Desde luego, vamos, yo que me creía que iba a convertir Toledo yo solo esa mañana, vamos, como un gusanito arrastrado por la tierra. Vete a hacer apostolado, así te entretienes, pero como no tienes oración, pues no vas a producir gran cosa. Es muy curioso, porque cuando llegó primero de teología, me dijo, no vuelvas a hacer apostolado. Y nunca más hice apostolado en todos los 4 años de teología.
me dice, mira, esos domingos que vais por ahí a las parroquias, tú dedícate a rezar. Y me tuvo rezando todo el fin de semana durante esos 4 años. Y se acabó el apostolado. Y no hice ningún apostolado ni me pasó nada. Me iba a la capilla. Y ahora recientemente que he vuelto a la capilla del Seminario de Toledo, pues me ha traído muchos recuerdos. Pues que yo me he pasado horas de mi vida en esta bendita capilla. Y creo que deberíamos de pararnos a pensar si este es el verdadero criterio. O sea, por ejemplo, si cuando se elige a un obispo, ¿qué importancia tiene en la elección, en los criterios de elección de un obispo que tenga altísima vida de oración? No tengo ni idea, porque nunca he trabajado en semejante dicasterio. Otra cosa sería la Iglesia si me dejaran a mí trabajar en esos dicasterios. La mitad estaría hoy en el paro. Pero, ¿qué importancia tiene para elegir a un párroco? O a una superiora, o una maestra de novicias. No, es que la hermana fulana tiene muy buena mano con las jóvenes. Pero ni buena mano ni mala mano. Si esto no es ni de buena ni mala mano, que muchas veces son unos criterios tan rastreros, tan poco sobrenaturales. Entonces, a mí me parece que esto es gravísimo. Y una de las frases más terribles que he dicho de mí mismo, y seguro que no la van a olvidar y la voy a decir una sola vez, es que he sido pastor de multitudes y oveja de nadie. A mí nunca me ha pastoreado a nadie. Me soltaron ahí y arréglatelas como puedas. Y lo que tengo es lo que me he buscado. Así nos han soltado. Aquí yo veo que se cuidan mucho más de los curas que por donde yo he vivido. El otro día se fueron todo el mundo y vamos, si no me llevan a comer al seminario me hubieran dejado sin comida, porque se fueron todos a rezar. Dijo, bueno, esto es una maravilla. Si no fuera por ustedes me hubiera ido con ellos. Bueno, me parece estupendo. Son curas que están siendo pastoreados, que los nutren. Yo no he tenido esa experiencia sacerdotal por los mundos por los que yo he andado. Nadie se ha preocupado de mí, me he preocupado yo. He vivido a 700 kilómetros en Etiopía del obispo. ¿Ustedes se creen que el obispo sabe si yo recé laudes en esos 12 años? O si yo me confesaba, o si yo... Es que nadie sabía nada. Y así está el mundo entero, hermanos. Entonces, pues que nos demos cuenta la importancia que tiene de que toda la actividad de la Iglesia brote de la contemplación. Pero también para ustedes, que si están pensando en, por ejemplo, abrir una nueva casa, porque eso es un fruto de la contemplación, es una inspiración de Dios, es una ocurrencia que puede ser muy espiritual y muy pía y muy lo que sea. Pero si eso no brota de la contemplación, la carne no aprovecha para nada. Y eso pues lo mismo que los planes pastorales, que anda que no hacemos planes, pero luego son papel escrito ahí que sabe Dios para lo que sirve. Y que mueva la contemplación, la tarea pastoral, la tarea apostólica, que mueva a la oración. Yo creo que esto es una tarea preciosa a la que estamos llamados los pastores a invitar a la gente a rezar. Yo cuando le doy ejercicios a sacerdotes que no suelen ser tan píos y tan santos como los que tienen ustedes aquí, digo, pero ¿a ti te ha visto, criatura? ¿A ti te ha visto alguna vez? Y tengo a lo mejor 70 sacerdotes delante mío y el obispo. ¿A ti te ha visto alguna vez la gente de tu parroquia 1 minuto de tu vida rezando delante del sagrario? Y yo les aseguro que la mayor parte de los feligreses nunca han visto a sus curas rezar. Y tiene un valor de testimonio extraordinario. ¿Podría hablar con el párroco? ¿Dónde está el párroco? No, está rezando. Vamos, a mí me dicen que el párroco está rezando en la iglesia y es que, vamos, me da taquicardia. Me pareciera la cosa más maravillosa del mundo. Yo he estado, por ejemplo, ahora, recientemente, viviendo en algunas parroquias de sacerdotes que incluso estudiaron en Toledo, y yo veo
Ay, no, es que hay exposición del Santísimo. ¿Qué hace el cura? Expone el Santísimo y se va. Y dentro de una hora vuelve y da la bendición. ¿Verdad? ¿Y por qué no se queda a rezar esa hora usted con la gente? Eso sí, la gente sí, delante del Santísimo, que ha venido desde su casa a la adoración. Parroquias, oye, una parroquia que expone el Santísimo todo el viernes, como me ha pasado, y resulta que se exponía el Santísimo después de la misa de 7:30 y se daba la bendición antes de la misa de las 7 de la tarde. Pero en esas 12 horas, yo que viví en esa casa durante un año, nunca jamás me encontré a un cura rezando, de los 3 que había en la casa. Entonces, no había, yo siempre decía, no tenéis exposición, tenéis posición. O sea, que lo ponéis y lo quitáis. Harán adoración las humildes gentes de la parroquia que han venido a rezar. Vamos, que hacen mucho más adoración al Santísimo muchas veces los laicos que los curas. Ahora, no les pidas a los sacerdotes lo que no les han dado. Por eso es tan determinante la formación en los seminarios, o en los noviciados, en fin, o lo que sea, ¿no? Entonces, por eso, todo eso es un ejemplo muy largo para decir, toda actividad de la Iglesia que no derive hacia la contemplación, que nazca de la contemplación y mueva la contemplación, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque la oración es la iniciativa de Dios en nosotros. No soy yo el que decido que voy a orar. Eres tú que me has traído. Eres tú el que quieres hablar conmigo. Eres tú el que me has elegido. Eres el que me has llamado por mi nombre. Es una actividad, la oración, que nace en el corazón de Dios, no en el corazón del hombre que lo decide. ¿Qué ocurre? Nace en el corazón de Dios, tiene lugar la oración en el corazón del hombre y termina en Dios. Sabiendo que del Padre, que venía del Padre y al Padre volvía. Eso es la oración. Lo que viene del Padre y al Padre retorna. Entonces, ora tú en mí. Si yo no tengo que rezar bien, el que tienes que rezar bien eres tú, que eres el Hijo de Dios, y lo hace de maravilla. Y yo no me enteraré muchas veces lo que Él ha hecho dentro de mí, ni tengo que saberlo. Como los niños, por eso es tan importante tener conciencia de niño. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de la oración. Ahora, un niño no se preocupa de si su mamá le va a dar de cenar esta noche, ni se preocupa de si ha engordado o si ha crecido. El niño vive, ya de lo demás se ocupa. Qué grande está este niño. Pues el niño no piensa ni que está ni grande ni chiquito, porque no se ve, ni se reconoce, ni se compara. El niño vive. ¿A mí qué me toca? Vivir. Ahora, lo que tiene que hacer un niño es dejarse criar. Eso lo repetía muchísimas veces don José, hablando de los que eran muy píos y devotos de la Santísima Virgen. Y venga prácticas, y el rosario, y la coronilla, y no sé cuántos, y el ángelus, y el mes de mayo, y no sé cuántos. Como si la Virgen estuviera ahí con el cuaderno tomando notas de cuántas Ave Marías le habían rezado y cuántas margaritas le habían traído al florero. Decíamos, la Virgen solo quiere una cosa de nosotros, decía él, que nos dejemos criar. Ahora, tenerle muchas devociones pías a la Santísima Virgen, porque somos muy devotas de María en nuestra congregación, vamos, que si te descuidas la Virgen era oblata, pero luego no dejarse criar por ella. ¿En qué consiste la devoción? Es dejarla a ella ser madre, y es dejarse transformar por el cuidado de una madre. ¿En qué consiste la oración? En dejarse hacer por Jesucristo, en dejarse hacer por el Espíritu Santo. Ahora, yo no tengo ni idea, como yo tampoco entiendo cuando era niño por qué mi madre, que me quiere tanto, me lleva a un señor con una bata blanca que me pincha con una aguja. Joder, pues ¿qué clase de madre es? Y si me quiere tanto, pues ¿por qué permite tantas cosas que me han pasado? Pues ya sabrán. No tengo yo por qué entenderlo todo. Ellos no entendieron. Por eso me encanta ese momento en la vida de Jesús y de María y José. Es el no entender lo que Dios hace en nuestra vida. No tengo ni la menor idea de cómo voy de vida de oración. Yo espero tener la que Dios quiere que tenga en este momento.
Entonces, dejarse hacer. Es una tarea que consiste en la apertura del corazón a la obra de Dios transformante, santificante en nosotros. Y ya no te digo qué produce mi oración en la vida de otros, en mi capacidad de intercesión, en sostener a los demás, en reparar las faltas de otros. Yo me acuerdo de varias conversaciones impresionantes que tuve con la Madre María del Carmen, con su fundadora. Vamos, a solas en el locutorio de General Aranaz, hablándome de cómo ella se sentía hacia ustedes, hacia sus hijas, cosas impresionantes. Entonces, ¿qué repercusión tiene en mi vida el dejarme hacer por Jesucristo, el dejarme enseñar? Luego esta tarde hablaremos ya de algunos de los mecanismos, digamos así, las virtudes, la vida teologal, etc. Pero creo que este es el marco más importante, hermanas, es el de la conciencia del amor infinito que me tiene Jesucristo, que quiere estar conmigo, que yo, que no sé hablar. Esa es la vocación de Jeremías, si recuerdan. Ah, Señor Yahvé, mira que soy un muchacho que no sé hablar. Le dice, no tengas miedo, no temas, lo que yo te diga tú lo dirás, donde yo te envíe tú irás, yo entregaré naciones por ti. No lo puedo olvidar porque fue la primera lectura de mi ordenación. Y es impresionante, es decir, no tengas miedo. Nos asusta el no saber rezar, nos asusta el haber pasado tantos años de nuestra vida, tantas horas de cada día, haciendo algo que no sabemos para lo que sirve. O si me ha cambiado a mí o si ha cambiado a alguien. Algún bien le ha venido a la Iglesia porque yo haya dedicado mi vida entera a rezar, fundamentalmente a rezar. Pero como no sabemos, entre la receta del postre y el postre terminado no hemos visto la correlación, que es lo que nos encantaría ver. Si yo tuviera la certeza de que este sacerdote va a llegar a santo, si yo me entrego de tal manera, no lo dudaría dos veces. El problema es que nadie me lo ha dicho. Pero si a mí me lo asegura nuestro Señor, vamos, 3 noches sin dormir aquí delante del Santísimo. Pero no me acabo yo de fiar de que esto sirve de verdad. De que cosas que el Señor está haciendo milagros en la vida de tanta gente, por una vida envuelta en el misterio, arropada en el misterio, donde el que obra es Dios y yo no hago nada. ¿Yo qué tengo que hacer? Nada. Estar ahí, estarme quieto, dejarme hacer. Es como si la arcilla le preguntara al alfarero en qué puedo colaborar. En estarte quietecita. Eso es lo que hacemos en la oración. Estarnos muy quietos y dejar hacer al que lo sabe hacer perfectamente. Y Él no es que haga lo máximo, no es que Él haga esas tonterías que se dicen, bueno, tú haz lo que puedas y lo demás lo hace Dios. No. Dios lo hace todo, desde el principio hasta el fin. Y por eso la oración, cuanto más perfecta es, más quieta, más pasiva es. Pero ciertamente hay una tarea de colaboración nuestra, no en lo que hacemos, que ya he dicho que no hay que hacer, sino en lo que tenemos que ir quitando, que también es de lo que hablaremos luego más tarde.